La primera vez que David vio al elefante, no era más grande que un caballo y apenas respiraba. Tenía las patas cubiertas de barro, las orejas colgando como hojas marchitas y un ojo hinchado. Había estado patrullando por el límite exterior de la reserva sin nada más que una radio, un rifle que rara vez utilizaba y un dolor de cabeza provocado por demasiadas noches en vela. El calor brillaba sobre la hierba alta y el horizonte estaba manchado de humo lejano. Se habían visto cazadores furtivos cerca. Al principio, pensó que el ternero estaba muerto. No se inmutó cuando se acercó. Ni un gemido, ni un respiro. Solo quietud. Luego, cuando se arrodilló a su lado, se movió. No mucho, solo un temblor a través del flanco. Fue suficiente. Pidió refuerzos por radio. La ayuda tardó 4 horas en llegar y, durante todo ese tiempo, David permaneció junto al ternero. Vertió su cantimplora sobre su tronco para enfriarlo, ahuyentó a los buitres cuando se posaron demasiado cerca y le susurró como si eso pudiera mantenerlo atado al mundo. Cuando por fin llegó el equipo veterinario, el médico jefe dijo, es un milagro que siga viva. Probablemente habían matado a la madre. Había señales cerca, huellas de botas, casquillos, maleza aplastada. El resto de la manada había huido, pero esta había sido demasiado lenta. Demasiado joven. David se quedó durante la cirugía. Durante la recuperación. Durante la rehabilitación. Y poco a poco, la cría volvió. Más fuerte. Más fuerte. Le seguía por el borde de la valla como una sombra, tropezando con sus propios pies pero alcanzándole siempre. La llamó Suri. No debía ponerle nombre. La verdad es que no. Las normas de conservación desaconsejaban el apego. Pero a él no se le daba bien seguir las directrices. Le llevaba plátanos. Le ponía música blues en un altavoz portátil de hojalata mientras se sentaba junto a su corral. Apretaba la trompa contra la alambrada cada vez que lo veía, chirriando y retumbando hasta que él se reía y le decía que se callara. Y entonces, sin más, desaparecía. No muerta. Ni perdida. Solo, liberada. Suri se había recuperado. Estaba sana, fuerte, capaz. El equipo la trasladó a una zona de reubicación 300 millas al norte, donde se uniría a una manada en un corredor de migración protegido. A David no se lo dijeron hasta después de que ocurriera. Llegó al trabajo una mañana y su recinto estaba vacío. Sin despedida. Sin ceremonia. Solo una nota en la pizarra. Suri se mudó. 6:30 am. Permaneció allí largo rato, con la mano en el eslabón de la cadena, el altavoz aún caliente en su mochila. Y luego se marchó. Pasaron 20 años. David dejó el monte y volvió a casa. La rodilla le falló a finales de los 40. Demasiados malos saltos, malos aterrizajes, mal tiempo. Compró una cabaña cerca del bosque en una parte del país donde nadie hacía preguntas. Se dejó barba. Se hizo bueno arreglando radios. No hablaba mucho. Tampoco bebía. Solo hacía trabajos esporádicos, tallaba madera, leía viejas notas de campo que había guardado. Guardaba una foto de Suri en un marco vacío en su estantería, no colgada, solo, allí. Por si olvidaba su cara. Supuso que hacía tiempo que se había ido. Cazadores furtivos, enfermedades, depredadores naturales, los elefantes no siempre tenían una oportunidad justa, ni siquiera los más afortunados. Pero entonces llegó la tormenta. Llegó a mediados de octubre. El tipo de tormenta que arranca tejas de los tejados y tira árboles como lápices. David la aguantó en el sótano, con la linterna bien sujeta y la radio zumbando con la estática. Cuando pasó, la carretera estaba bloqueada. El tendido eléctrico no funcionaba. Por la mañana recorrió la finca, comprobó los daños y limpió lo que pudo. Fue entonces cuando vio las huellas. Grandes. Demasiado grandes.
No oso. No alces. Atravesaban la parte trasera de su propiedad y se clavaban profundamente en la tierra empapada. David dejó de respirar. Las huellas eran redondas. Anchas. Se arrodilló junto a una y puso la mano plana en el centro. Ni siquiera llegó a los bordes. Se levantó lentamente. Se volvió hacia los árboles. Y en lo profundo de los pinos, algo se movió. David no se movió. Durante unos segundos, el bosque que tenía delante permaneció en silencio, salvo por el suave goteo de la lluvia que caía de las hojas, el susurro ocasional del viento entre las ramas de los pinos y el lento y deliberado crujido de las ramas, demasiado pesadas para ser de ciervos, demasiado medidas para ser fruto de la casualidad. Entrecerró los ojos en las sombras entre los árboles, con los latidos de su corazón apagados y densos en sus oídos. Y entonces, por un momento, la vio. Una silueta. Alta. Inmóvil. Apenas visible entre los troncos, enmarcada en la niebla y la luz del sol que se colaba por un hueco entre las nubes. Un elefante. No una alucinación salvaje, no una forma confundida en la niebla. Era real. Sus colmillos eran desiguales, uno más largo que el otro, y su oreja izquierda estaba rasgada de una forma que desencadenó algo en lo más profundo de su memoria. Dio un paso adelante, con la boca seca. Ella no corrió. No atacó. Simplemente le miró. Y en esa mirada, David sintió que los años se derrumbaban. La selva, el corral de rehabilitación, la música blues que crepitaba en su altavoz, todo aquello volvió de golpe en un solo suspiro. Susurró su nombre, temeroso de romper el hechizo. Suri. La elefanta parpadeó. Luego, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, se internó entre los árboles y desapareció. David no durmió aquella noche. Se sentó junto a la ventana con una linterna, observando el lindero del bosque, inseguro de si lo que había visto había sido realmente real o solo algo conjurado por la soledad y el recuerdo. Pero las huellas permanecieron. Y a la mañana siguiente, cerca del límite de la propiedad, encontró algo que no podía explicar: plátanos. 3 de ellos, ligeramente magullados, yacían en una hilera ordenada cerca de la valla. Hacía meses que no compraba plátanos. No había vecinos en kilómetros a la redonda. Y los osos no apilaban fruta. Los recogió, con el corazón palpitante, y se volvió hacia el bosque. Suri, susurró de nuevo, como llamando a un viejo amigo. Aquella tarde sacó el viejo altavoz del fondo del armario. Apenas funcionaba, oxidado y lleno de estática, pero cuando pulsó el botón de reproducción, emitió una crepitante melodía de blues que llenó la cabaña como el eco de otra vida. Colocó el altavoz en el porche trasero, frente a los árboles, y lo dejó sonar. Pasó 1 hora. Luego 2. Nada se movió. El sol empezó a ocultarse tras la línea de árboles, proyectando largas sombras en el claro. David se sirvió una taza de té, con las manos temblorosas hasta el punto de derramar una gota sobre la madera, cuando lo oyó, el ruido sordo y ondulante de algo enorme respirando cerca. Salió al exterior. Ella estaba allí. Ahora más cerca. No solo una silueta. Sus ojos captaron la luz y la reflejaron con una suavidad que le hizo doler el pecho. La misma oreja izquierda rota. La misma cicatriz en el hombro derecho. Era ella. Soltó un resoplido y dio un paso adelante. David no se movió. El recuerdo de las reglas pasó por su cabeza: no acercarse. No hacer movimientos bruscos. No suponer reconocimiento. Pero hizo caso omiso de todas ellas. Creí que habías muerto, dijo, con la voz baja, quebrada. Pensé que te habían llevado y que nunca volvería a verte. Suri se movió lentamente, extendiendo la trompa hacia el porche, barriendo suavemente el aire como si tratara de recordar el aroma de algo medio olvidado. Se detuvo justo antes del último escalón. Luego se arrodilló.
David ya había visto a elefantes hacer esto antes, cuando descansaban, cuando sufrían, cuando estaban de luto. Pero esto no era nada de eso. Esto parecía deliberado. Respetuoso. Como un saludo. David se hundió en el escalón, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando fijamente al animal que una vez había llamado familia. Ya no necesitaba hablar. Ella estaba aquí. Era suficiente. Por la mañana, ella se había ido de nuevo. El bosque volvió a la quietud. Sin huellas. Ningún sonido. Pero los plátanos seguían llegando, cada pocos días, siempre en el mismo lugar. Y a veces, otros nuevos. Mangos. Un racimo de hojas enrolladas alrededor de las raíces. Era como un ritual. Un intercambio silencioso. Y David respondía del mismo modo. Dejó agua en una palangana de cerámica. Rodajas de fruta dulce. Y cada noche, ponía música. Las viejas canciones que ella recordaría. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de algo más, el bosque se había vuelto más silencioso, pero no de una manera muerta. Más bien de reverencia. Pasaban menos ciervos. Los pájaros permanecían quietos más tiempo. Incluso el viento se movía de forma diferente. Como si el propio bosque estuviera escuchando. Entonces llegaron los hombres. David los vio justo después del mediodía, eran 3, vestidos con caquis tácticos y botas demasiado limpias para la zona. Uno llevaba una cámara con un objetivo del tamaño de una lata de café. Otro llevaba un rifle, aunque no desenfundado. El tercero llevaba prismáticos y una expresión que le dijo a David todo lo que necesitaba saber. Salió a su encuentro, con las manos a la vista, tranquilo pero firme. Ustedes no son de por aquí. El hombre de los prismáticos asintió. Solo sigo una pista. ¿Sobre qué?, preguntó David, aunque ya lo sabía. Hubo un avistamiento, dijo el hombre. Una hembra grande. No marcada. En paradero desconocido. No es tuya, dijo David. El hombre sonrió amablemente. Si no está marcada, está desprotegida. Podría ser peligrosa. No lo es. Nunca lo son, dijo el hombre, hasta que lo son. David no les dejó entrar en la propiedad. Recorrió el perímetro esa noche, revisando la cerca, inspeccionando los senderos. Sabía lo que buscaban. No un rescate. No la conservación. Querían un trofeo. O un reclamo. O una prueba de que algún fantasma del pasado aún caminaba. No dejaría que se la llevaran de nuevo. Esa noche, dejó un mensaje en el claro. No eran palabras. Solo un grabado en un trozo plano de madera, colocado donde sabía que ella lo encontraría. Una espiral, la señal que usaban en la reserva para decir, vete, peligro, escóndete. La misma que los guardabosques se dejaban unos a otros cuando las patrullas iban mal. Pasaron 2 días. Sin huellas. No hay plátanos. No Suri. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. Pero el silencio era insoportable. Hasta el 6.º día. Justo antes del amanecer, abrió la puerta y encontró algo nuevo en el porche. No era fruta. Ni regalos. Un único y delicado objeto, un amuleto. Un lazo de cordel hecho a mano con 3 pequeñas cuentas de madera y una grande en el centro, pintada de azul. Lo conocía. Años atrás, había hecho un collar igual para la cuidadora de Suri en su último día en la reserva. Algo para recordarla. No lo había visto desde entonces. Y ahora estaba aquí. David se quedó sin aliento. Había estado más cerca de lo que pensaba. Ella estaba mirando. Y tal vez, no estaba sola. David se quedó mirando el amuleto durante un buen rato antes de cogerlo. El cordel estaba desgastado pero intacto, y la pintura de la gran cuenta azul tenía los bordes desconchados. Lo giró lentamente entre las manos,
como si fuera a desvanecerse si pestañeaba. La última vez que había visto aquel collar, estaba atado a la muñeca de Kiran, la joven interna que había ayudado a Suri a recuperar la salud. Entonces solo tenía 18 años, llena de fuego y rebeldía, siempre canturreando mientras trabajaba, siempre hablando con los animales como si fueran viejos amigos. David había tallado él mismo aquellas cuentas, una por cada uno de los días que la ternera había sobrevivido durante su recuperación y la azul del centro por los días futuros, los que Suri aún no había vivido. Había sido un momento privado, casi ceremonial, un gesto de gratitud entre dos personas que sabían lo que significaba ver cómo algo se aferraba a la vida cuando tenía todos los motivos para abandonarla. Y ahora, años y continentes después, había aparecido en su porche. Las implicaciones le dejaron helado. Suri no solo lo había encontrado. Había llevado algo con ella. O alguien se lo había devuelto. Eso significaba memoria. Propósito. Viaje. Algo mucho más inteligente que vagar al azar. Significaba que alguien más recordaba. David recorrió el perímetro de su terreno 2 veces ese día, más despacio que de costumbre, buscando huellas, señales, perturbaciones. Nada obvio, ni ramas rotas, ni huellas grandes. Había llovido el día anterior y las marcas se habían borrado. Aún así, se sintió observado. No de un modo temeroso, no como una presa acechada, sino más bien como si estuviera en una habitación de la que alguien acabara de salir. El calor persistía. El silencio tenía forma. Aquella noche no puso música. En lugar de eso, apagó la luz del porche y se sentó en completa oscuridad, con el viejo altavoz en el regazo y el amuleto en la mano. El viento se movía suavemente entre los árboles, pero nada se movía. Permaneció despierto hasta el amanecer, y cuando salió a la mañana siguiente, había aparecido otro objeto, esta vez, una tira de tela, roja y polvorienta, con los bordes deshilachados. Tardó unos minutos en localizarlo. Era de los viejos uniformes de los Rangers. Los que le dieron durante su último año en el campo. Había sido parte de su propia manga. La había rasgado durante el rescate de la inundación, la había envuelto alrededor del tobillo de Suri cuando se enredó en el alambre de espinos cerca del cruce del río. No estaba limpia, pero había funcionado. Hacía más de 2 décadas que no veía ese paño. Ella lo había guardado. Y ahora ella le enviaba trozos del pasado, señales, recuerdos, advertencias. Se dio cuenta de que no era solo comunicación. Era un rastro. David preparó una pequeña bolsa, se calzó las botas y se adentró en el bosque antes del mediodía. No siguió una dirección concreta. Siguió el instinto. Las ligeras curvas de los árboles, los lugares donde el musgo se había aplastado ligeramente, los descansos en la maleza baja. Se movió despacio, con firmeza, con cuidado. Durante horas, no vio nada. Entonces, cerca del anochecer, lo encontró. Un bosquecillo. Circular, tranquilo, rodeado de piedras y viejos tocones carbonizados, nada natural ni accidental. Había habido fuego aquí una vez, tal vez hace años, tal vez décadas. En el centro había un montón de objetos, ramitas, huesos, plumas, cortezas talladas con líneas y formas. Ofrendas, tal vez. O advertencias. Y entre ellos, inequívocamente, yacía otro collar hecho a mano, más nuevo, más brillante, con 5 cuentas, todas pintadas de oro. Una para cada uno de los hombres que habían venido a buscar. David se agachó junto al montón. El mensaje estaba claro. Los había visto. Y había recordado lo que los hombres armados hacían a los de su especie. El oro no era decoración. Era una amenaza. O un juramento. David se levantó lentamente. Esa noche, regresó a la cabaña, bajó las persianas y cerró todas las puertas. Al día siguiente, llamó a un viejo amigo. Rachid Patel llevaba 12 años sin hablar con David.
Pero cuando descolgó, supo inmediatamente de quién se trataba. Creía que habías muerto, dijo Ratchip sin amargura. Todavía no, respondió David. Pero está vivo algo que no debería estarlo. Ratchip no necesitó convencerse. Rastreador durante más de 30 años, había visto su ración de historias de fantasmas con colmillos. David le envió una foto del amuleto. Luego la tela. En una hora, Ratchip había reservado un vuelo. 3 días después se reunieron al borde del viejo sendero, armados únicamente con prismáticos, cámaras y 2 décadas de remordimientos compartidos. Ratchip silbó por lo bajo cuando vio el bosquecillo. Esto no es un accidente, dijo. Está trazando un mapa. David asintió. Creo que ella los ha estado observando más tiempo del que ellos la han estado observando a ella. ¿Y nosotros? Ratchip preguntó. ¿Por qué volver ahora? David miró las cuentas. Tal vez no solo está recordando. Quizá esté pidiendo ayuda. Esa noche montaron una persiana, un pequeño refugio camuflado con cámaras de infrarrojos, observación sin cebo, con poca luz y sin sonido. David sabía que Suri se daría cuenta de inmediato. Pero de eso se trataba. Quería que ella supiera que no se estaban escondiendo. Que se trataba de un permiso, no de vigilancia. El bosque estaba quieto otra vez. Y entonces, movimiento. Justo después de medianoche, la cámara parpadeó. Una forma. Masiva, lenta, deliberada. Entró en el encuadre como la niebla, sin colarse pero fundiéndose en el borde de la visibilidad. Su tronco se extendió hacia la cámara. No la destruyó. Ni siquiera la tocó. Simplemente miró directamente al objetivo y se quedó allí. 4 minutos. Luego se dio la vuelta y se fue. Pero no sola. Una forma más pequeña la siguió. A David se le paró el corazón. No era otro adulto. Era una cría. Diminuto. Inestable. E inconfundiblemente suyo. David repitió la grabación hasta que se agotó la batería. Cada vez, el momento caía de la misma manera, como un peso detrás de sus costillas. El ternero era real. Pequeño, apenas destetado, sus movimientos torpes pero llenos de ese instinto de supervivencia de los recién nacidos. Permanecía cerca de Suri, a veces casi debajo de su vientre, aventurándose solo unos pasos antes de retroceder al primer chasquido de una rama. Suri nunca se precipitó. Se movía como una guardiana, siempre entre la cría y el mundo exterior. No había vuelto solo para recordar. Había venido a proteger. Ratchip miraba el video a su lado en silencio. Cuando terminó, se reclinó en la silla y miró por la ventana hacia los árboles. Tenía un ternero, dijo en voz baja. Lo trajo aquí. Porque sabía que algo iba a pasar, respondió David. Y ahora sabemos de qué tiene miedo. Ratchip asintió sombríamente. A los hombres. Los rastreadores. No estaban aquí solo por ella. Estaban aquí para interceptar. Un ternero tan joven vale una fortuna para la gente equivocada. David no contestó. Ya estaba sacando los mapas del cajón de la mesa, extendiéndolos. Volverán, dijo. Ella no lo trajo aquí para que se quedara para siempre. Lo trajo para que yo lo supiera. Para que pudiera ayudar. Planearon en la oscuridad. Ratchip había traído equipo, sensores de movimiento, micrófonos de radio, un dron con cámara de repuesto. David aún conocía el terreno, sabía cómo se retorcía, donde los árboles se quebraban lo suficiente para escapar, donde los viejos caminos madereros se hundían bajo la cresta. Marcó los lugares donde la cría estaría más segura. Donde Suri se sentiría menos acorralada. No podían obligarla a ir a un santuario. Eso llevaría semanas de permisos, sedantes, jaulas, transporte. Y destruiría el vínculo. Solo tenían una opción, crear una zona segura y mantenerla. A la mañana siguiente,
empezaron. Fue un trabajo lento y preciso. Colocaron líneas de marcadores de olor biodegradables con agentes calmantes, instalaron emisores de ruido de baja frecuencia que disuadían a los depredadores, trazaron una red de alarmas activadas por el movimiento que les alertarían silenciosamente de los intrusos. No estaban construyendo una trampa. Construían un amortiguador. Una burbuja de silencio y seguridad en un bosque que ya no era neutral. David volvió a ver señales de ellos 2 días después, huellas de botas, frescas, cerca del lecho del río. Un envoltorio de caramelo. Huella en el barro, la suela con dibujo de goma táctica. Él y Dachip cubrieron el rastro rápidamente, luego doblaron sus turnos. Esa noche, ella vino de nuevo. Suri no entró en el claro. Se detuvo justo antes del perímetro del sensor de movimiento y esperó. El ternero revoloteaba detrás de sus piernas, con las orejas agitadas. David no se acercó. Se detuvo en el borde de la cabaña, con los brazos sueltos a los lados, e inclinó ligeramente la cabeza. «Estás a salvo», dijo. «Te veo. Vigilaré». Hizo un leve gesto de reconocimiento. Luego se dio la vuelta y desapareció una vez más. Al final de la semana, todo había cambiado. La prensa se había hecho eco de los rumores. Avistamiento de elefantes salvajes en el noroeste del Pacífico, rezaba un titular. Legendario guardabosques protege manada salvaje, preguntaba otro. David no sabía cómo se habían filtrado las historias. Quizá los hombres que vigilaban habían compartido demasiado. Tal vez alguien en el santuario había adivinado y dicho algo equivocado. En cualquier caso, la atención era ahora un riesgo. Dachip y él apagaron la señal del satélite, cerraron todas las conexiones con la tecnología exterior y retiraron las cámaras. Lo que importaba ahora no eran las pruebas. Era la defensa. Entonces llegó el avión no tripulado. No era de ellos. Rápido. Silencioso. Pintado de negro mate. Zumbó a través del dosel superior una mañana, cortando la tranquilidad en pedazos, y Suri no esperó a ver lo que quería. Desapareció tan profundamente en el bosque que ni siquiera David pudo rastrearla. No volvió en 3 días. Entonces, en mitad de la 4ª noche, saltó la alarma. Movimiento. Cresta este. 2 figuras. David y Dachip se movieron rápidamente, en silencio, con los rifles colgados pero sin tocarlos. Llegaron a la cresta y se agazaparon entre la maleza, observando. Los hombres llevaban linternas, pero no eran torpes. Se movían como profesionales. Uno de ellos se arrodilló cerca de un montón de estiércol y le hizo un gesto con la cabeza al otro. Estaban cerca. Demasiado cerca. David tomó una decisión. Se apartó. «Atrás», dijo, con voz cortante. «Ahora». Los hombres se congelaron. Uno levantó ligeramente las manos. «Solo estoy mirando. No estoy infringiendo ninguna ley». «Está siguiendo a una madre y un ternero», gruñó David. «Si vuelves a acercarte a ellos, no esperaré a la ley». El segundo hombre habló, con voz tranquila. «No son tuyos, guardabosques». «No», dijo David. «Tampoco son tuyos». Por un momento, nadie se movió. Entonces el hombre sonrió, fingiendo simpatía. «Ten cuidado, viejo. Las cosas se ponen peligrosas aquí fuera por la noche». David no se inmutó. «Lo sé». Se marcharon. Lentamente. Demasiado despacio. Pero no volvieron esa noche. Cuando David regresó a la cabaña, había algo en el porche de nuevo. Esta vez, no era fruta. Era una huella. Presionada en el barro. Pequeña. Redonda. Del ternero. Había llegado a la cabaña. Se había quedado allí, esperando. David se sentó en el escalón y sintió que algo subía en su pecho que no había sentido en años. No era miedo.
ni temor. Responsabilidad. No podía protegerlos para siempre. Pero podía hacer una cosa más. Podía desaparecer con ellos. Miró a Rachib a la mañana siguiente y dijo solo 2 palabras. Nos movemos. No anunciaron su partida. No hicieron llamadas, no solicitaron permisos, no dejaron rastros digitales. Rachib borró los discos duros, quemó los mapas y desactivó los sensores de rastro. David llevaba poco equipaje, una mochila resistente con comida para 3 días, un cuchillo, filtros de agua adicionales y el viejo altavoz, que aún funcionaba, aunque a duras penas. Lo metió con cuidado en una bolsa acolchada. No porque lo fueran a usar, sino porque era importante. El recuerdo de Suri la había traído de vuelta, lo menos que podía hacer era honrar el sonido que una vez la mantuvo viva. El plan no era complicado. Dirigirse hacia el norte, a través de las tierras bajas y los senderos del río, hacia el corredor de vida silvestre cubierto de maleza que no había visto tráfico comercial en más de 20 años. La zona había sido calificada oficialmente de terreno inviable, después de que un incendio forestal destruyera la mayoría de sus planes de desarrollo. Sin patrullar. Intacto. Y, lo que es más importante, inaccesible sin conocer los puntos de entrada exactos, cosa que David sabía. Había ayudado a cartografiarlo cuando aún era territorio federal. Se movieron antes del amanecer. Suri se reunió con ellos en la línea de árboles occidental, en silencio y listo. El ternero, más pequeño de lo que David recordaba, todo rodillas y ojos parpadeantes, se pegaba a sus piernas, tambaleándose ligeramente a cada paso. David se agachó, con las palmas de las manos hacia abajo, dejando que el ternero le echara un vistazo. «Aún no me conoces», murmuró. «Pero tu madre sí». Suri exhaló un suspiro. La cría la imitó, luego se dio la vuelta y se apoyó en su costado. El mensaje era claro. La seguirían. Por ahora. Rachib iba delante. David se quedó atrás, vigilando la retaguardia. Cada pocos kilómetros, se detenían a escuchar. No estaban solos. En algún lugar entre los árboles, otros se movían también. No del tipo de Suri. Del otro tipo. Hombres. No necesitaban ser vistos para ser sentidos. La forma en que los pájaros dejaron de cantar. La forma en que las ardillas se congelaron en las ramas. La forma en que el aire contuvo la respiración. El primer día pasó en silencio. Hicieron 15 kilómetros. Acamparon en un pequeño claro bajo un saliente rocoso donde el viento no podía alcanzarles. Rachib no encendió fuego. Solo comida seca, una esterilla para dormir y la vieja costumbre de los guardabosques de dormir con botas. Suri estaba de pie al borde de los árboles, con los ojos brillando débilmente a la luz de la luna. No dormía. Tampoco David. El segundo día llovió. No muy fuerte, pero lo suficiente para que cada paso fuera más ruidoso de lo debido. El barro se pegaba a las piernas del becerro. David tuvo que aminorar el paso. Suri se adaptó a él, girando ligeramente hacia el flanco y dejando que su cuerpo protegiera a su hijo del viento. David observó cómo se movía, no instintivamente, sino con inteligencia. Estratégicamente. Como si hubiera aprendido no solo a sobrevivir, sino también a liderar. Esa noche oyeron el zumbido. Al principio débil, luego más agudo, un zumbido silencioso que surcaba el cielo como un susurro de amenaza. Rachib puso una lona de camuflaje sobre el ternero. David tiró de Suri bajo un saliente. No se movieron. El dron pasó una vez. Luego otra vez. Luego silencio. Pero el daño ya estaba hecho. Habían sido encontrados. Mañana cortamos hacia el oeste, dijo David. No más senderos. Rachib frunció el ceño. Demasiado empinado. Y perdemos el río. Perdemos la persecución, respondió David. Suri soltó un chasquido.
casi como de acuerdo. A la mañana siguiente, se desviaron del camino trazado. Directamente en terreno cubierto de maleza, vides gruesas, espinas, rocas resbaladizas con musgo y la memoria. El camino era brutal. El ternero se cayó 2 veces. David tuvo que guiarlo por troncos caídos. Sus piernas gritaban. Su espalda amenazaba con rebelarse. Pero siguieron avanzando. Y entonces, justo antes de la puesta de sol, lo vieron. Una valla. No de púas. No de metal. De piedra. Vieja, desgastada, semienterrada por las raíces y la tierra, los restos de un puesto de avanzada olvidado, utilizado en su día por los investigadores y luego abandonado. Más allá, un valle se sumía en la niebla. Árboles más altos que los edificios. No hay carreteras. Ninguna señal. Solo se podía entrar por donde se había venido. David pasó primero. El ternero le siguió. Suri se detuvo en el umbral. Luego retumbó en lo más profundo de su pecho y entró. Acamparon junto a un estanque, de agua dulce y virgen. Sin huellas. No hay señales. Por fin, seguridad. David vio a Suri bajar su tronco al agua y beber profundamente. La cría chapoteó a su lado, lanzando una estridente trompeta que hizo callar a las ranas. Por un momento, pareció alegría. Pero entonces un sonido se abrió paso entre los árboles. Un disparo. Rachib se levantó en segundos, con el rifle desenfundado. Cresta norte, dijo. No muy lejos. David no dudó. Cogió el altavoz de su mochila y lo encendió. No muy alto. Solo una canción. Una melodía de blues suave y familiar, gastada y rasposa, la que solía tocar para ella cuando estaba enferma. La colocó en el suelo, cerca del sendero, y se volvió hacia Suri. Vete, le dijo. Suri parpadeó. David señaló hacia el oeste. Cógelo y vete. Rachib ya se estaba moviendo, empacando, escaneando las crestas. Otro disparo. Más cerca. Suri dudó. Luego dio un paso adelante y suavemente tocó con su trompa el pecho de David, solo una vez, y se dio la vuelta. La cría la siguió. Desaparecieron entre los árboles. David cogió su rifle, se volvió hacia la cresta norte y esperó. No necesitaba escapar del peligro. Solo necesitaba ganar tiempo. David se agachó detrás de las gruesas raíces de un pino centenario, con los ojos escrutando la cresta norte a través de la mira de su rifle. No pretendía matar, todavía no. El arma era vieja, su cañón estaba gastado, pero la había limpiado aquella mañana como si pudiera importar. La música seguía sonando suavemente detrás de él, enroscándose entre los árboles como un fantasma de otro tiempo. La misma melodía que Suri había escuchado 20 años atrás en un polvoriento corral de rehabilitación mientras se aferraba a la vida. Ahora llenaba el valle, una especie de despedida, o tal vez una advertencia. Sonó otro disparo, no dirigido, no cercano, sino deliberado. Una señal. Se estaban acercando, tratando de espantar el movimiento. Llevar a sus objetivos hacia terreno abierto. No eran aficionados. Estaban entrenados, paciente, el tipo de hombres que sabían cómo tomar algo vivo. O destruirlo limpiamente. David esperó. Conocía esta tierra mejor que nadie. Los patrones del viento. Las crestas. Los lugares donde el sonido se transmite y donde muere. Y también sabía algo más, Suri no iría muy lejos. No sin saber que estaba a salvo. La cría la seguiría. Pero ella regresaría. Porque eso es lo que hacía. Lo que siempre hizo. Proteger. Una ramita se quebró 20 metros más adelante. Luego otra. Voces, bajas y entrecortadas. Inglés, pero no local. Curva norte, huellas confirmadas. David tomó aire.
Y se puso a la vista. «¿Buscas algo?», dijo, con el rifle bajo pero visible. Los dos hombres se giraron bruscamente, sorprendidos por su repentina aparición. Uno levantó la mano. «Señor, esta es tierra protegida». «No, no lo es», interrumpió David. «Fue desmantelado hace 15 años. Ahora es tierra olvidada. Usted está invadiendo». El segundo hombre, más alto y de barba oscura, no contestó. Sus ojos se entrecerraron. «Estamos respondiendo a la vida salvaje». «No, no lo sois», dijo David. «Sois cazadores furtivos con licencia para mentir». Silencio. Entonces, lentamente, el segundo hombre bajó la mano al lado de su cinturón, no a un arma, sino a una bengala. David levantó su rifle un poco más. «No lo hagas». «No quiero problemas», dijo el hombre. «Ya los has encontrado», replicó David. Y entonces, algo inesperado, una vibración profunda y baja bajo sus pies. Débil. Rítmica. Fuerte. La cabeza del segundo hombre se giró. «¿Qué es eso?». David no contestó. No le hacía falta. Suri apareció de entre los árboles como un trueno en movimiento, silencioso, enorme, imparable. Sin embestir. Ni temerario. Solo caminaba, con la fuerza de la memoria y la rabia enroscada en sus pasos. Sus orejas estaban abiertas, sus ojos fijos en los intrusos. Detrás de ella, el ternero seguía a cierta distancia, confuso pero alerta. Uno de los hombres soltó la bengala. El otro retrocedió. Suri se detuvo entre David y los cazadores furtivos, con la trompa ligeramente curvada en el aire, saboreando su olor, recordando. «Que se retiren», siseó el hombre barbudo. «Ella no es mía para llamarla», dijo David. Los hombres retrocedieron. Luego se dieron la vuelta. Y echaron a correr. David no los detuvo. Dejó que cargaran con su miedo. Que contaran la historia. Suri se volvió hacia él, con ojos escrutadores. David bajó el rifle. «Está a salvo», dijo. «Lo ha sacado adelante». Ella parpadeó una vez. Luego hizo algo que no había hecho desde que era una ternera. Se arrodilló. Allí mismo, en el bosque, frente al hombre que una vez le arrancó espinas de los pies y tocó canciones rasposas bajo las estrellas del desierto, bajó su cuerpo en señal de confianza y paz. Y permaneció así durante casi 10 minutos. No volvieron a la cabaña. No les hacía falta. Rachib ya había empaquetado lo que importaba y quemado lo que no. Ya no había senderos ni mapas. Solo naturaleza salvaje. Libertad. Durante los 2 días siguientes, David y Rachib se movieron con ellos, no guiando, sino siguiendo. El ternero se había hecho más fuerte a cada paso, más curioso, más confiado. Suri le dejaba ir unos pasos por delante, pero nunca muy lejos. Cuando se levantaba la niebla por la mañana, levantaba el tronco para probar el viento. Cuando la luz de la luna entraba por el dosel, ella tarareaba bajo y suave, como cantando a la tierra misma. Al tercer día llegaron al claro del norte. Era un lugar que David solo recordaba por los rumores, una cuenca oculta, bordeada de rocas y viejos cedros, inalcanzable por carretera y sin señalización por satélite. Y, de algún modo, Suri también lo conocía. Caminó hacia el centro, dio una vuelta completa y se quedó quieta. Era aquí. Aquí se quedarían. Esa noche, Rachib encendió un pequeño fuego. No para calentarse. Para despedirse. David se sentó frente a él, sosteniendo el viejo altavoz en su regazo. Lo encendió. Sonó la misma canción, crepitando suavemente en la oscuridad. Suri no se acercó. Pero estaba lo bastante cerca como para que llegara hasta ella. El ternero yacía a su lado, acurrucado contra su enorme costado. A salvo. Por fin, realmente a salvo. David colocó el altavoz sobre una piedra plana.
Se paró. Y se alejó. El altavoz sonó mucho después de que se marcharan. La vieja melodía de blues crepitaba por el claro, con un sonido suavizado por las hojas, la hierba doblada y el tiempo. Suri no se movió. Permaneció como una estatua, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el sonido. El ternero se agitó una vez en su sueño, dejando escapar una pequeña trompeta que apenas rompió la quietud. Cuando terminó la canción, volvió a haber silencio. No vacío. Lleno. Lleno de cada paso que había conducido hasta aquí. Cada milla. Cada año. Cada promesa. David no miró atrás hasta que la colina quedó atrás. Desde la cresta, el claro de abajo parecía casi un cuadro, verde y dorado y quieto. Sintió su peso presionándole las costillas. No era tristeza. Ni alegría. Solo algo más profundo. Ese raro dolor de haber hecho algo bien y saber que no duraría para siempre, porque nunca nada lo hace, pero que era suficiente. Rachib rompió el silencio a su lado. Marcaremos el camino, dijo. Por si alguna vez quieren volver. David asintió. Después no hablaron mucho. Algunas despedidas se hacen con silencio. Abandonaron el valle antes del amanecer y sus huellas se borraron con el rocío de la mañana. Al mediodía, eran fantasmas entre los árboles. Al anochecer, habían desaparecido por completo del mapa. De vuelta en la cabaña, David encontró el lugar demasiado pequeño. Demasiado silencioso. Pero no tocó nada. Dejó las fotos en la estantería. El altavoz, en silencio desde hacía tiempo, se colocó en el alféizar de la ventana que daba al bosque. El amuleto que Suri le había devuelto, la cuenta azul del centro, se lo puso al cuello. Pasaron meses. Entonces llegó una carta. No había nombre en el sobre. Dentro había una foto. Una toma aérea del claro. Suri, erguida. El ternero, ahora más grande, a su lado. Y algo más. Detrás de ellos, apenas visible, había una tercera forma. Otro elefante. Más joven. Más fuerte. Otro huérfano, tal vez. O tal vez no. David se quedó mirándola largo rato. Dio la vuelta a la foto. En el reverso, escrita en un idioma más antiguo que la tinta, había una sola palabra. Encontrado. Esa primavera construyó un banco. Sencillo. De madera. Frente al bosque. Se sentaba allí a menudo. A veces leyendo. A veces no. A veces observando el borde de los árboles como si algo pudiera moverse. Nunca lo hacía. Nunca más. Pero una vez, justo antes del anochecer, juró haber oído el sonido de pies pesados moviéndose entre las hojas. Una respiración que no era la suya. Y en algún lugar, en lo profundo de los árboles, un ruido sordo, tan sordo que podría haber sido un trueno. O un recuerdo. O ambas cosas. Sonrió. Se paró. Y susurró al viento, gracias.